Ahí sí. Damos inicio entonces, mi pastor. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de poder reunirnos por estos medios y aprender más de su palabra. Que Dios bendiga en especial a nuestro hermano Ignacio Castro, que tiene la muy buena voluntad de poder preparar la clase, además dar la clase. Así que vamos a iniciar esta clase entregándole al Señor en sus manos, que tome el dominio del principio a fin por intermedio de la oración. Le voy a pedir a mi pastora Nancy que nos pueda llevar en la oración. Amén. Amén. Padre bendito, Rey de la gloria, vamos delante de su presencia, amado Señor, dándole gracias por esta instancia de un día más poder estar conectados, aprendiendo de su palabra, aprendiendo de la historia, culturizándonos más, Señor amado. Gracias le damos en esta hora por poder estar como alumnos, Señor, en este instituto IPECHI. Bendiga grandemente, Señor, a nuestra Iglesia Pentecostal de Chile, a nuestros pastores que han hecho posible este estudio, a nuestro hermano Andrés como facilitador, como monitor. Ayúdelo, bendígalo día a día. Coloque en él, Señor, el don de sabiduría, conocimiento, ciencia, Señor, para cada día ir enseñando con más excelencia. Abra nuestros oídos espirituales, Padre, en el nombre de Cristo. Abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos estar en un mismo espíritu, para aprender, Señor, lo que hoy día usted tiene para nosotros. Padre Celestial, que aquellos hombres y mujeres que han colaborado con nuestra patria para que crezca el Evangelio, para que tu palabra salve almas, Señor, Padre mío, en esta hora, para que todo ese conocimiento a nosotros como alumnos nos infunda fe, ánimo, fuerza, de decir yo también quiero aportar mi granito de arena para mis generaciones venideras, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora, únanos en un solo espíritu, que tengamos ese deseo de aprender, pero no para ser mejores que otros, no para lucirnos, sino para que usted nos tome como instrumentos de bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y sea usted ayudando a que aquellos, Señor, que se puedan conectar, lo hagan. Señor amado, usted, Señor, incentive a sus alumnos, Padre, porque, Señor mío, a veces queremos bajar los brazos, pero sabemos que aquel que baja los brazos no es de Dios. Señor mío, aquellos pensamientos que quieran, Señor, bajarnos los brazos, los reprendamos, clamando a la sangre de Cristo, porque aunque somos alumnos, seguimos siendo sus hijos, Señor, queremos seguir teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Levántenos de esta oración, revestidos de su gracia, sabiendo que el Espíritu Santo usará los labios de su Hijo Andrés para enseñarnos. Y el Espíritu Santo nos abrirá el entendimiento para comprender lo que hoy día tiene preparado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que bendiga mi pastora Nancy. Voy a leer 2 versículos del Salmo número 88, que dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Bendito es el nombre del Señor.
Con la oración, ¿verdad? Es la llave para abrir toda puerta que necesitamos que se abra a nuestro favor. Y hoy estamos pidiendo que abra nuestro entendimiento para poder recibir su palabra por esta clase que está dirigida por nuestro hermano Ignacio. Mi hermano Ignacio, Dios le bendiga. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Y qué importante, meditaba en la oración, que el Señor nos sea ayudando a poder, así como empezamos, a terminar también. Y sabe que se me venía a la mente un verso bíblico de Éxodo 18:21, que es cuando Moisés tiene que elegir un sucesor. Y sabe que Moisés dijo que él pensó en sí mismo, no tuvo la capacidad de él elegir quién iba a seguir después. Y le pide a Dios que él elija un varón que entre y salga del pueblo. Que entre de delante del pueblo y salga de delante del pueblo. Y sabe que eso corresponde a un hombre o una mujer que cuando se le entregue una tarea, la comience y la termine. ¿Sabe que cuán importante era eso? Imagínense que él, para que continuar con el legado que Dios le había entregado, él le pide a Dios que busque un varón que entre delante del pueblo y salga delante del pueblo conforme a lo que Dios había enviado. Y que el Señor nos sea ayudando a poder ser como este varón Josué, que en su minuto sigue con esto porque el Señor sabía que al que él había elegido iba a continuar, independiente de las dificultades, iba a seguir adelante. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y ahí aparece otras cosas más que pide de este varón, pero ese es como lo que se me venía a la mente en medio de la oración. Amén. Vemos entonces hoy día, nuestra clase se encuentra en el libro de Historia, tercera parte, y los felicito porque ya vamos en el cuarto libro, ya del cuarto año, así que hemos progresado bastante gracias al Señor, y eso ha sido pura misericordia de Él, ¿cierto? Y encontramos en nuestra agenda del día de hoy, en el libro de Historia, tercera parte, que hoy día vamos a ver esto. Ahí a la izquierda tienen el libro, ¿cierto? Una foto del libro. Y al lado derecho, esto es lo que hoy día vamos a revisar. Vamos a ver primero que todo el libro como tal, su introducción. Posteriormente nos vamos hasta de la lección 1 a la lección 5. Ya eso es lo que vamos a abarcar hoy con la ayuda del Señor. La lección 1 lleva todo el contexto histórico y social y religioso de Chile en los siglos XVIII y XIX, ya que esto no pasa de la noche a la mañana, sino que aquí siempre hay procesos, ¿ya? Lección número 2, la llegada del protestantismo a Chile. Ya recuerden que pentecostalismo se le llama después, primero pasa por un área de protestantismo, como el que levantó Martín Lutero, una protesta o una tesis respecto a lo que no estaba de acuerdo, ¿ya? Lección número 3, después, nacimiento del pentecostalismo criollo. A esto ya se le denomina, tal cual como en historia de nuestros libros, criollo, ya a esta mezcla, ¿cierto? Chileno, mapuche, español, etcétera, ya a estos nacidos en Chile, a los criollos. Después viene la lección número 4, llegada del pentecostalismo foráneo o extranjero, podremos decirle así, y su influencia en el pentecostalismo chileno, cómo va esto a influir y cómo hasta el día de hoy está tan marcado también esta diferencia, ¿ya? Lección número 5, historia de la Iglesia Pentecostal de Chile, su génesis y crecimiento, o sea, su inicio y cómo partió esta historia. Amén. El libro contiene más, por supuesto, más lecciones, que va desde las 6 hasta las 12, que la vamos a ver en nuestra próxima clase, pero aquí ya le dejo una pincelada y ustedes también la tienen cada uno en su libro, ¿cierto? Su discurso teológico, compromiso ecuménico, la mujer en la iglesia, y así empieza y sigue ya más abocado a nuestra iglesia como tal. Entonces nos vamos a dar de lleno a introducción, y aquí la verdad es que pegué todo lo que aparecía como la introducción del libro. Dice, historia tercera parte. Habiendo expuesto ya nuestros dos textos de historia, recuerden que aquí estamos en historia 3, por lo tanto ya pasamos por los otros procesos,
y entendiendo que el estudiante interesado habrá leído otras materias que complementen la historia de la Iglesia, ¿ya? En este contexto o en este texto exploraremos la llegada del protestantismo a Chile y el contexto histórico y social religioso de este. Nos adentraremos en el nacimiento del pentecostalismo criollo, la llegada del pentecostalismo foráneo y su influencia en el pentecostalismo chileno, para luego abocarnos íntegramente en la historia de nuestra Iglesia Pentecostal de Chile, su génesis, su expansión, su discurso teológico, su compromiso ecuménico en lugar de la mujer, etc. Creemos que al término de este texto, el estudiante de nuestro instituto tendrá así un mayor entendimiento de lo que significa para ser miembro de la amada Iglesia, y que su aporte en ella será más fructífero, ¿cierto? Sabemos que, al igual que la identidad, el día viernes me tocaba la clase de identidad con los alumnos de segundo año, identidad pentecostal, y veíamos también la importancia de tener una identidad clara, de saber nuestras raíces, saber sobre qué estábamos impuestos o parados, para poder poner una mirada hacia el futuro y avanzar. ¿Amén? Entonces, por eso es tan importante tener este orden de cosas muy, muy claras. Amén. Y nos vamos a la lección número 1. El contexto histórico y social religioso de Chile en los siglos XVIII y XIX. ¿Cierto? No podemos hablar del protestantismo chileno como tal, sino desde el siglo XIX en adelante, ¿ya? Y eso quiere decir desde el año 1800 en adelante. Ya recuerden que los siglos se toman desde 1801 hasta 1899 o 1900, es el siglo XIX. Ciertos aventureros y notables esfuerzos de algunos pioneros a fines del siglo XVIII, algunos iniciados y terminados dramáticamente. El protestantismo propiamente como tal no había logrado penetrar la sociedad chilena en aquellos años. ¿Ya? Vemos entonces aquí una pequeña dificultad de poder llegar a nuestro Chile, a nuestra patria, ¿cierto? Durante los siglos anteriores, la reforma protestante en América Latina no era reconocida como un campo prioritario para la evangelización, ¿ya? De hecho, en los concilios, en las conferencias misioneras mundiales, hasta el año 1910, la que hubo en Edimburgo, ellos dijeron que Chile no era prioritario. ¿Por qué? Porque Chile se consideraba un país católico romano, ¿ya? Bajo toda esta influencia, en 1910. Pero en el Congreso de Panamá, en el año 1916, esto cambia, ¿ya? ¿Y por qué cambia? Porque aquí hubieron muchas personas, en especial los norteamericanos, los cristianos norteamericanos, que quedaron descontentos con este desacuerdo o acuerdo de Edimburgo. Entonces se volvieron a abrir este debate y finalmente se dijo y se colocó como envase América Latina para las misiones protestantes, ¿ya? Ya que si bien había sido catolizado, pero ellos indicaban de que faltaba esta nueva reforma protestante sobre ellos, o este trabajo misionero protestante. La Iglesia Católica Romana en los años de la colonia ejercía un poder total. Sabemos, ¿cierto?, que vino, de hecho, si hacemos un poco de historia, Cristóbal Colón venía, ¿cierto?, con su ejército y traía sacerdotes también. Entonces fue muy de colonizar, de esclavizar, de dar por la fuerza el cristianismo, ya que, por ejemplo, a los pueblos indígenas se les tomaba, y aquel que no confesaba o no creía, se les mataba. Entonces, esa es la forma en que llega, por decir de una forma, el cristianismo en la forma del catolicismo aquí en América Latina, ¿ya? Entonces es una forma muy fuerte, muy de inquisición, muy de represión, ¿sí? Entonces, muy de juzgar también. Entonces, esto trajo una condena muy fuerte sobre nuestro país, y por lo tanto también había un cierto recelo de ciertas partes, ¿ya? El sistema colonial, ¿cierto? Estaba muy arraigado también lo que era la Iglesia Católica con lo que era el dominio español, ¿ya? Y aquí empiezan a ocurrir cosas históricas en nuestro país que empiezan también a promover el protestantismo, ya que los locales, por decir así, por ejemplo, José Miguel Carrera en el año 1811, recuerdo que en el año 1810 fue la primera junta
nacional de gobierno, la independencia ya fue en el año 1818, ¿cierto? Haciendo honor a nuestro 18 de septiembre que se nos acerca, ¿sí? Entonces, estas fechas para nosotros como chilenos son clave y las conocemos a lo largo de la historia. Entonces, José Miguel Carrera fue uno, por ejemplo, que pidió que se confeccionara una bandera. De hecho, aquí tenía ahí el siguiente parte. A ver, ahí sí. Protestantismo. Sí, una sola bandera pidió, por ejemplo, que se confeccionara, y dentro de esta misma se le pidió a un hombre que era Robert Poisson, y este hombre era cristiano. Y dentro del escudo, porque pidió una bandera y un escudo, dentro del escudo decía post tenebrus lux, que significa después de las tinieblas, la luz. Un mensaje que obviamente daba una índole revolucionaria al tiempo que se estaba viviendo, pero también tenía el toque cristiano, de que en medio de las tinieblas está la luz de Cristo, ¿sí? Entonces, mucho de la parte en ayuda al protestantismo, por decirlo así, nace de esta como rebelión también interna, de querer alejarse y de querer formar la patria interna de Chile, ¿ya? Entonces, en una forma de descolonizar, empiezan a abrir una barrera, o empiezan a abrir una brecha al protestantismo, como también una forma de rebelión al catolicismo, ¿ya? Entonces, por eso que les digo, no necesariamente eran cristianos los que ayudaron a este trabajo, sino que Dios fue moviendo todas estas aristas que empiezan a ocurrir en estos tiempos. ¿Ya? En el año 1810, como le decía, la confección de esta bandera y el escudo. En el año 1819, ya don Bernardo O'Higgins lanza una ley y autoriza en Valparaíso un cementerio para los disidentes religiosos, o sea, para todo aquello que no creían en el catolicismo, ya podían ser enterrados. Recuerden que antiguamente, ¿a dónde los iban a tirar? Los tiraban en los patios o simplemente fuera de los cementerios, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos ahí, acá en Santiago, el Cerro Santa Lucía, las faldas de él, donde tiraban literalmente a los muertos que no eran católicos, ¿ya? En el año 1821 llega a Chile contratado por Bernardo O'Higgins, don Diego Thompson, de agente de la Sociedad Bíblica Británica, con el propósito de instaurar en Chile el Lancasteriano, ¿ya? De educación, que era una forma de educar y de alfabetizar a través de las Biblias, ¿ya? En el 45 también llega a Chile David Trump, el más famoso luchador por la libertad de culto, quien por muchos es considerado como el verdadero padre del protestantismo nacional. En el 1865, a base de la Constitución de 1833, se habla y se celebra la ley de cultos, ya religiosos en recintos privados y públicos, ya para las personas que no creían en el catolicismo. En el 1883, la presidencia de don Domingo Santamaría se aprueba la ley de inhumación de cadáveres, ya que aquí secularizó los cementerios estatales y municipales, o sea, ya había una ley más abierta donde podían empezar a enterrar a las distintas personas. Obviamente esto sigue habiendo una lucha por detrás. Recuerden que una vez hecha la ley hay un proceso en que esta sigue ocasionando, pero ya empezaron a trabajar. En el 84 el Parlamento aprobó la ley del matrimonio laico o civil. Recuerden que anterior a eso, el que no era casado por la Iglesia Católica no era casado legalmente, ¿sí? Entonces todo esto también empieza a aflorar, ¿ya? Desde entonces la situación religiosa ha cambiado mucho en Chile. Hoy en día bordeamos el 20%, ¿ya? En el libro dice el 17%, pero después los últimos censos hasta hoy dice que bordeamos el 20% de nuestro grupo de personas en el cristianismo, ¿ya? Y ya hemos expresado todo esto del protestantismo no llega a Chile por una sola vía, ni de una sola vez, ¿cierto? En cada una de estas vemos a distintas personas, vemos distintas fechas donde el Señor va moviendo estos hilos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a entrarnos a ver 3 puntos importantes, que es el protestantismo histórico, el criollo y el importado, ¿ya? Y aquí ya se pone más bueno todavía. ¿Amén? Entonces, en nuestra segunda lección, dice la llegada del protestantismo
a Chile, ¿sí? El protestantismo es entonces el nombre que le llamamos principalmente al cristianismo fuera del catolicismo, ¿ya? A eso le llamamos el protestantismo, sobre todo con su base en todo lo que dijo Juan Wesley, Carlos Wesley, etcétera, ya de todo el trabajo metodista, los luteranos, los anglicanos, todo ese trabajo, y es como llega a Chile y se le denomina el protestantismo, ¿ya? Se llama entonces así al primer grupo de iglesias que llegan acá desde presentes de Europa y Estados Unidos, ¿ya? Y que de alguna manera, o menos directa, hunden las raíces de los primeros movimientos de la Reforma Protestante, ya los traen acá, ¿sí? La obra de estas iglesias llegan a Chile, en primer lugar, ¿ya? Por un intento de salvaguardar a su propia gente, ¿ya? No vienen con una misión de traer a Chile el protestantismo, sino que vienen con la misión primeramente de hacer iglesia de su propia gente que estaba viniendo a Chile, ¿ya? Dos fueron las vías de ingreso a esto. La llegada primera organizada, dice, ¿ya? La llegada organizada de grupos inmigrantes para colonizar el sur, ¿ya? A partir de la ley de los terrenos baldíos, que son especialmente alemanes, y la exploración de las mineras en el norte, que son ingleses, ¿ya? Entonces, todos ellos, las iglesias, en este caso, por ejemplo, anglicanas, iglesias luteranas, ¿ya? Las llamaban un motivo de iglesias trasplantes, ¿ya? O sea, movían, por decir algo, a personas desde sus iglesias, desde sus lugares, para traerlos acá y mantener a su pueblo o a su gente, ¿cierto? Enfocados en el servicio que iban a traer. Esto ocurre más o menos en el año 45, en el 36 con la iglesia luterana, en el 46, ¿cierto? O sea, en el 36 las anglicanas y en el 46 las luteranas, ¿sí? Después de este, el otro propósito con el que se llega a Chile, ¿ya? O llegan a esta parte protestante, son estos nuevos misioneros con el propósito de evangelizar a los nacionales. Y esto ya venían con un énfasis como más a los de acá, pero usando con frecuencia la educación, ¿ya? Eso nos da por entender también que las personas que llegan con la reforma protestante a Chile, son personas de alto nivel escolarizado, por decirlo así. Eran teólogos, eran personas con títulos, ¿ya? Eran académicos, ¿ya? Eran personas de mucho conocimiento, de mucho estudio, ¿sí? Entonces, eso también, más adelante lo vamos a ver, que genera una separación, por decirlo así, entre el chileno normal y estos hombres que vienen desde afuera, ¿sí? Entonces, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, en el 72, viene con este trabajo, la iglesia metodista del 1878, la Alianza Cristiana y Misionera llega en el 1897, la Iglesia Bautista, que tiene gran renombre y fuerza también en 1908. Todos dentro de ellos traían servicios de escuelas, ¿ya? Servicios públicos para apoyo a la gente. Traían también, ¿cómo se llama? Hospitales. Fue la forma de que ellos llegaron acá. Pero no llegaron, y tal como se ve ahí en la PPT, no llegan a los barrios más marginales, sino que muy por el contrario, ya se promovía la formación del moderno Estado Liberal de Chile, por lo tanto se fundan colegios como el Santiago College, ¿ya? El Iquique College, entre otros, ¿sí? Entonces, esta obra era restringida para las clases más cultas de aquel tiempo. ¿Y esto por qué, dirán ustedes? Porque en el Congreso de Panamá se denotó de que qué pasaba, que cuando la gente, los jóvenes en general, empezaban a aumentar en sus estudios, ya universitarios, empezaban a desertar de las iglesias o de la religión. Por lo tanto, ellos llegaron con una visión de que a lo mejor faltaba reforzar el trabajo cristiano dentro de la parte académica, ¿ya? Como dando entendimiento, mezclando, también dando a conocer la ciencia que no se antepone ante las realidades cristianas, sino que muy por el contrario se complementa. Pero, finalmente, ¿qué ocurre?
esto no tiene mucho resurgimiento, ya que el protestantismo como tal se ve como una clase aislada de alto nivel. De hecho, aquí hay un extracto de la situación de América Latina en su primera época, ¿ya? Donde nos muestra y nos dice lo siguiente, dice, el protestantismo no le fue posible hacer un impacto serio en las sociedades latinoamericanas. La aristocracia terrateniente era parte de la vieja sociedad y tenía un lugar definido en el orden sagrado. ¿Ya? Recuerden que antes los patrones de fundo partían al culto y tenían que ir todos sus capataces, todos los que servían en su fundo. ¿Sí? Era algo que se instauraba. Entonces, mientras no se llegara a eso, no había un quiebre. ¿Ya? Ni de las formas de la iglesia protestante lo atraían, ni sus intereses religiosos fueron lo suficiente profundos para guiarlos al compromiso. Las masas indias y los campesinos, ¿ya? También eran parte como subordinados del orden tradicional envuelto en una madeja de relaciones de dependencia, que en cambio constituían su única protección. También la adoración protestante y su mensaje eran quizás demasiado intelectual e individualista para ellos, ya que el protestantismo, como le digo yo, llegaba con esta base de alto nivel, ¿ya? De un discurso muy elevado, ¿ya? De el hombre como una persona también que se desarrolla. Entonces esto quedaba muy alejado de nuestras clases más bajas, ¿sí? Y recordemos también que en Chile se vivía una desigualdad tremenda también entre los que eran los terratenientes, los latifundistas, y lo que eran los campesinos, ¿sí? Siendo mucha también la división en porcentaje, por decir algo, el 99,99% era simplemente un empleado, y el restante eran los terratenientes, ¿sí? Entonces había mucha diferencia en este aspecto. Entonces todo esto hace finalmente, como dice aquí en una parte del escrito, de hecho esto tocó la estructura de la sociedad, meramente levantó un polvo suelto de la superficie. Así le llamaron a este trabajo que se desarrolló, ¿ya? Y aún admirados por los protestantes eran respetados, y aún admirados por su honestidad, por su confianza, por su seriedad, pero eran forasteros en la sociedad, extraños en muchos aspectos y en cierto sentido extranjeros, aún en el sentido literal, ya que casi todos eran, por ejemplo, pastores norteamericanos, pastores europeos, ¿sí? Entonces era gente con mucho estudio, que hablaba un español también medio reducido entre partes y que seguramente fueron mejorando acá, ¿sí? Y que por lo mismo era muy alejado del corriente de la gente. Eso es como llega el protestantismo a Chile, ¿sí? De esa manera. Entonces, vemos aquí toda esta división. Pero aquí, ¿qué dice? La irrupción del pentecostalismo criollo. O sea, a todo esto le llamamos el protestantismo, que ya le dije, la iglesia luterana, anglicana, bautista, metodista, etcétera, que llegan a nuestro país con este trabajo de la reforma protestante, ¿sí? No era malo su trabajo, no era malo su conocimiento, no era malo lo que enseñaban, sino era que se alejaron mucho de la sociedad más pobre, ¿sí? La irrupción del pentecostalismo criollo. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver al lado derecho de la imagen la familia del pastor Huber. No sé si aquí hay alguno que sepa quién fue el pastor Huber, que sería maravilloso, ¿ya? El pastor Huber, y les voy a dar una fecha, 1909, Avivamiento Valparaíso. Él fue el pastor de la iglesia de Valparaíso con el primer avivamiento pentecostal en Chile, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver qué pasa aquí, dónde nace esta irrupción del pentecostalismo criollo, ¿ya? Ni la iglesia católica, por su estrecha ligazón con la oligarquía o con la área más alta de la sociedad, ni las iglesias protestantismo histórico, por razones ya descritas, lograron llegar a interpretar a los sectores más pobres, ¿sí? Más sufrientes y marginados de Chile. Estos sectores, especialmente campesinos sin tierras, pobladores de los barrios más pobres de las nacientes ciudades, trabajadores eventuales que vivían de la miseria endémica de nuestro país, participan de una cultura fuertemente religiosa que da mucho énfasis a la expresión de los sentimientos,
nosotros nos conocemos, y nosotros, por lo menos yo no vengo de una clase alta, y nosotros somos mucho del abrazar, ¿cierto? Mucho de piel. Imagínense más encima un toque europeo, así bien lejano, ¿ah? Un toque bien alto, un tono de voz bien fuerte. Entonces se da cuenta que eso inmediatamente se alejaba de esta parte más campesina, más pobre, por decirlo de una manera, ¿sí? Y también con este sentido de lo divino, de lo sobrenatural, de lo sacramental, ¿cierto? Fuera de toda esta parte racional que traía el protestantismo. Había entonces una necesidad religiosa insatisfecha en nuestro país, frente a la cual surge una nueva y atrayente respuesta, el pentecostalismo. No obstante las limitaciones de la iglesia metodista, habían llegado a ella algunos sectores más modestos con una cultura no ilustrada, ya como que se habían logrado acercar un poco, pero su carácter seguía siendo un poco frío, el de la iglesia metodista, hasta que llegan a un lugar y colocan a un pastor, el pastor Willis Hoover, ¿ya? Que se hizo cargo de la iglesia de Valparaíso a fines del siglo XIX, y quien mantenía contactos epistolares, que epistolares viene de las epístolas, o sea, de las cartas, ¿ya? Él mantenía cartas con África, con Asia, con Europa, y empezaron a llegarle cartas, y estas cartas hablaban de avivamientos espirituales, avivamientos que estaban ocurriendo en Francia, en Irlanda, en África, en Asia, y este pastor empieza a conversarle a su iglesia. Empiezan a levantar cultos de oración, empiezan a hacer una lectura del libro de Hechos, ¿ya? Y empiezan a mirarse a sí mismos, y nace la pregunta, ¿y por qué a nosotros no? ¿Y qué impide de que el Espíritu Santo de Dios nos llegue a nosotros? ¿Cierto? ¿Qué impide que el Espíritu Santo hoy día nos llene a nosotros aquí en el Instituto Ipechi? Nada, nada, solamente nosotros, ¿cierto? Entonces ellos llegan a esta confesión y empiezan a trabajar en esto. Y resulta que Dios responde. Y hay un avivamiento en la iglesia del pastor Hoover, donde obviamente habían unos hermanos que danzaban, otros hablaban en lengua, otros saltaban, y todo esto partió paulatinamente, primero que todo, con un cambio, obviamente, en la mentalidad de los hermanos. Empezaron a sentirse pecadores, empezaron a darse cuenta de las fallas que habían tenido. Unos pescaron su dinero y fueron a pagar cuentas, otros fueron a devolver lo que habían robado. Y así el Señor empezó a amonestar a esta iglesia y a limpiarla, ¿ya? Por si acaso, eso no aparece aquí en este libro, pero les invito a buscar en otros libros, ¿ya? Entonces, todo eso empezó a ocurrir en esta iglesia de Valparaíso del pastor Hoover. Obviamente, la presencia del Espíritu Santo empezó a moverse, la gente empezó a vivir visiones, los niños comenzaron a ser transportados a otros lugares, a conocer lugares que ellos no habían conocido. Pero aquí, obviamente, parte una lucha, nuevamente, en el pentecostalismo. Parte de una controversia teológica y doctrinal. Y cuando hablamos de doctrina es cómo nosotros llevamos o guiamos nuestro servicio, ¿cierto? Se trata entonces de esta parte metódica de la fe. Según nuestro modo de ver, hay un conflicto en torno a las prácticas religiosas, ¿ya? De la iglesia metodista. El pastor Hoover era de la iglesia metodista. Entonces, imagínense los metodistas como dijeron, este hombre se ha vuelto loco. Mire lo que está haciendo. ¿Ah? ¿Qué está pasando en esas iglesias? ¿Dónde está el culto ordenado que estaban acostumbrados a traer? ¿Sí? Entonces encuentra aquí una gran lucha del pastor Hoover para poder continuar. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que le dicen a él? El carácter de este conflicto que opone lo que la Lalibe llama dos mentalidades, porque aquí empieza a ocurrir esto de que si bien no se alejaban de lo que venían sabiendo, pero su forma de culto era muy distinta, ¿ya? Entonces esto va generando este conflicto. Primero, se ve claramente reflejado en esta resolución final sobre este conflicto aprobada en la conferencia anual de la Iglesia Metodista, realizada en la misma iglesia de Valparaíso, en la misma iglesia del pastor Hoover, ¿ya? En febrero del año 1910, dicha resolución condena esta experiencia y las enseñanzas pentecostales, y ellos le dicen que son antimetodistas, contrarias a las escrituras e irracionales. Así le dicen.
Y el pastor Hoover, y esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de segundo año, Identidad Pentecostal, ¿ya? El pastor Hoover dice que a él lo llaman a conferencia anual, y le explican todas estas razones, pero también le dan la posibilidad de volverse a su país, de volverse y tener un cargo honorífico y llevar nuevamente un servicio, ¿sí? Para no dejarlo sin nada. Y dice que su esposa grita de las tribunas y le dice: Pastor Hoover, si es necesario comemos pan duro, pero obedecemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Así es como nace el pentecostalismo. Imagínense un hombre al que recibía insumos, recibía dinero, recibía el apoyo de la iglesia en Estados Unidos y en Europa, y después que lo excomulgan totalmente de su propia iglesia. Le da vuelta a la espalda su propia corporación, ¿sí? Por hacer estas prácticas según ellos, metódicas. Entonces encontramos que así nace el pentecostalismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Y se los dejo aquí en el segundo párrafo. Cuando recientemente había caído el Espíritu Santo con poder, dice, las personas bautizadas fueron niños, niñas, hombres, mujeres, se sentían impulsados a salir a las calles, pregonar a toda voz, ir a donde sus amigos y vecinos, ¿ya? Hacer viajes a otras partes con el solo fin de llamar al arrepentimiento a los hombres, hacerles saber por su testimonio que tan sublime experiencia era un privilegio que estaba al alcance hoy de todas las personas, tal como en los días de los apóstoles. Imagínense que para nosotros, que a lo mejor nos fuimos tan excluidos de la sociedad, cuando Cristo llega a nuestra vida, imagínense lo maravilloso que ha sido. Imagínense para algunos que en ese tiempo la pobreza también había alcanzado un nivel muy alto en Chile, que apenas tenían para comer, que eran excluidos de todo, pero que viene un Dios creador de todo y le dice: yo te amo, y los llenaba con su presencia. Esas personas eran las que no podían callarse. Entonces, esto empieza a ocurrir en nuestro país. También, obviamente, como les comentaba, empiezan a haber distintas luchas, ¿sí? Fanatismo enfermizo le llamaron desde las partes más aristocráticas, ¿sí? Por ejemplo, un extracto nomás de un diario del Mercurio decía: en Valparaíso se ha producido cierto escándalo alrededor de un grupo de fanáticos, los mismos que rodean una histérica conocida entre ellos con el nombre de la hermana Elena, y que se entregan a actos de fanática exaltación, pretenden tener visiones, hacer curaciones y todo ese uso de enfermedades mentales. O sea, prácticamente le llamaban: estos son locos de patio aquí, que están haciendo cualquier clase de show. Se hablaba como una locura de que estas personas más encima se quedaban en las noches a hacer vigilias con esos ritos extraños, donde habían gritos y donde todo era locura. Todo eso empezó a ocurrir, ¿sí? Y así empiezan a hacer el pentecostalismo criollo de Chile, ¿sí? Al pastor Hoover, como les dije, lo sacan de su iglesia. Desde ese entonces, el cisma de la nueva iglesia, desconectada de sus fuentes, comenzó sin apoyo financiero, sin misioneros, ¿cierto? Obligado a recurrir a dos prácticas. Llegarían a convertirse en sus claves de autonomía. Empezaron a elegir sus propios pastores, o sea que el pastor Hoover dijo: ya, el Señor nos manda, así que por lo tanto tenemos que seguir enviando, ¿sí? Y empieza a preparar hombres y mujeres, y tomados por el Espíritu Santo, y ellos mismos viajaban a otros lugares, y así se empezaba a extender el pentecostalismo. Segundo, la observancia estricta del diezmo como el autofinanciamiento. Recuerde que a él le cortaron todas las barreras económicas desde su corporación anterior. Por lo tanto, de alguna u otra forma tenían que sustentarse, ya que ellos habían sido, recuerde que el pastor Hoover venía de toda la reforma protestante, por lo tanto, ellos eran enseñados para ser sacerdotes, enseñados para ser pastores, ¿sí? Y a ellos se les pagaba un sueldo, tal cual como hoy día, por ejemplo, la iglesia bautista tiene todavía este trabajo, la iglesia anglicana, luterana también. Ellos tienen como un sueldo, por decir así, a sus pastores, para que ellos se dediquen a tiempo completo a la obra, ¿sí? Pero recuerden que vienen de esta rama
del protestantismo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, traen, ¿cuánto? 400 años también, traen 300 años de respaldo, ¿ya? Entonces, igual es distinto, por eso sigamos viendo cómo avanza. A diferencia de lo que ocurre con el protestantismo histórico, se recuerda que el protestantismo era como para las clases altas, colegios, eruditos, grandes pensadores. Aquí pasa algo distinto, ¿sí? Aquí esto se expande dentro de las clases populares, de los más pobres, del campo, de la ciudad, de esos que andaban a pata, de esos que aquellos que llegaban mojados, de aquellos que llegaban con hambre, de aquellos que se cobijaban en una olla común. De todos ellos empiezan a hacer este pentecostalismo criollo, ¿sí? Los censos de 1930 a 1960 decía que crecían 100% la cantidad de miembros en cada década. O sea, si partieron 1000, después eran 2000, después eran 4000 y así se iban multiplicando, ¿ya? Como puede explicarse en esta verdadera explosión pentecostal, la Constitución de 1925, donde abrió el culto, ¿ya? Abre todo esto y se encuentran factores externos, es decir, todo esto que estaba pasando en la crisis de nuestro país, por lo tanto, los sectores más vulnerables se agrupaban entre ellos para poder solucionar esta crisis, ¿sí? Para poder pasar el hambre, para poder pasar el frío, para poder sobrevivir. Empezó a haber también una explotación con la maquinaria y hay un tema histórico muy fuerte en que Chile también hay una clase que se empobrece más todavía, ¿ya? Pero en toda esta clase Dios hace misericordia también, ¿sí? Entonces el pentecostalismo representa una respuesta religiosa comunitaria, en común, en unidad, al abandono de las grandes capas sociales de la población, al abandono provocado por estas sociedades. Dios no hizo a un lado a estas sociedades. También ocurrían factores internos dentro del pentecostalismo, que la gente estaba, anhelaba sentir esto mismo. Y hubo una pequeña mutación, por decir algo, estaban muy acostumbrados a los ritos. Entonces aquí se siguen haciendo cultos, ¿ya? Estaban muy acostumbrados, por ejemplo, a los trabajos proselitales donde llevaban a los santos y a las vírgenes. Entonces ahora estos que se convertían, ¿ya? Ahora sí hacían desfiles cristianos y pregonaban el evangelio, ¿sí? Antes, por ejemplo, hacían manda y caminaban a otros lados, ahora iban de un templo a otro a hacer servicio. Entonces empezó a haber una cierta mutación al común de nuestra gente, ¿ya? A los servicios comunes de nuestra gente, a cómo se desarrollaba la gente en el servicio cristiano, ¿sí? Otro factor relevante es el atractivo que ofrece una comunidad donde cualquier persona, hasta el más miserable que llegue, es tratado como un hermano, ¿sí? Y esto hasta el día de hoy, llega alguien, oh, hermano, pase, siéntese, ¿cierto? No se hace distinción de personas, porque Cristo no la hace, ¿sí? Entonces, todo esto ha llevado a crecer este pentecostalismo criollo, chileno, ¿sí? Nacido desde acá. Se empieza a vivir una teología en base a la gente, ¿sí? Así es el nacimiento del pentecostalismo. Obviamente esto sigue creciendo, ¿sí? Y llega un momento en que también en el año ya 1932 nace otras ramas, ¿sí? El pentecostalismo criollo se mantuvo como un movimiento unitario hasta ese entonces. Después se produce el primer cisma importante de la separación, y aquí están las dos grandes separaciones o las dos iglesias grandes separaciones. Una es la iglesia metodista pentecostal y la otra es la iglesia evangélica pentecostal, ¿ya? Y obviamente después de estas siguen habiendo divisiones hasta el día de hoy, que hay un sinfín y un sinnúmero de personalidades jurídicas y todo, pero todo en base a este mismo nacimiento del pentecostalismo en Chile, ¿ya? Todo esto es lo que trae el nacimiento del pentecostalismo criollo, ¿sí? ¿Por qué lo pasé así sin hacer preguntas, sin dar opinión ni nada? Porque nuestras 3 primeras lecciones van a responder una pregunta, ¿ya? Una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, y la voy a dar a conocer para que ustedes también podamos meditar un poquito en ella. Dice, y la voy a agrandar un poco más.
Ahí sí. Hay ocasiones en que los programas de Dios no están acorde a los programas institucionales de la iglesia. Y por ello el Espíritu Santo desborda o se derrama fuera de los planes de tal institución, como lo ocurrido en el contexto de Chile en 1900. Ello desafía a la iglesia a estar presta y permanentemente orando y visualizando hacia dónde el Espíritu Santo está moviéndose. De acuerdo a lo expresado en las lecciones 1 a la 3, comente, rebata o confirme brevemente con sus propios fundamentos dicha afirmación. ¿Ya? Entonces aquí le voy a cerrar mi micrófono porque estamos cerquita y le voy a pedir a nuestras hermanas que sean abriendo su micrófono primero a nuestra pastora Nancy. Le vamos a dar la oportunidad para que... ¡Ay, ahí está nuestra hermana Angélica! No la había visto. El Señor le bendiga, hermana Angélica. Déjenme un segundito para silenciar mi micrófono. Amén. Qué maravilloso. Yo lo había leído antes y en la primera lección encontraba maravilloso y sabe aprender que desde los inicios de los albores de nuestra patria chilena ya estaba la reforma religiosa metiéndose con don Diego Thompson en la gente. Saber que Bernardo Higgins mandó a llamar a Diego Thompson, diera clases y él sabe cómo enseñaba a dar clases. El sistema lancasteriano es que se reúnen en una sola sala mucha gente de diferentes edades. Y yo creo que fue como nosotros aprendimos en Pucón y Huelca, porque nosotros en una sala nos tenían congregado de tercero a sexto básico, solamente separados por fila. La fila de los terceros, la fila de los cuartos, la fila de los quintos y la fila de los sextos. Y cuando yo leía del sistema lancasteriano, yo decía, yo aprendí así entonces. Y sabe que esto, y don Diego Thompson enseñaba a leer con porciones bíblicas. Y por eso duró solamente 1 año y le echaron del país. Bendito sea el nombre del Señor. Pero uniendo la lección 1, 2 y 3, ¿sabe qué? Yo de primera decía, en mi ignorancia, amados hermanos, pastora, ¿por qué nosotros, siendo, ya somos hartos, no podemos nosotros formar un colegio? No podemos nosotros formar un hospital. Nuestros hijos logran educarse. ¿Por qué se vuelven, digamos, a querer crecer ellos, a querer tener ellos como familia? ¿Por qué la iglesia no apoya una fundación? Pensaba todo eso. Y yo decía, ¿por qué los católicos son tan inteligentes y logran colegios, logran hospitales? ¿Sabían ustedes que el hospital de Valparaíso, el Van Buren, fue creado por un protestante, por un disidente? Y nosotros, este instituto teológico, ¿sabe cómo lo veo yo? Que nosotros debemos enseñar a decir, unámonos, formemos, la unión hace la fuerza. Pero ¿sabe lo triste? Que estamos divididos, que mi iglesia crezca, que no importa, no me importa mi Puente Alto, no me importa Huechuraba, mi iglesia que crezca. Hay diferentes formas. Si hubiese en vez una cruz roja, una cruz orando mientras nuestros hijos
los que no logren ser doctores, los que no logren ser cirujanos, que sean enfermeros, que sean esos que salen de cuarto medio, que van a los hospitales a hacerle todo el trabajo a las enfermeras tituladas de las universidades. Si ellos pudieran tener un lugar de decir, voy a ir a trabajar a nuestra, no sé, por poner un ejemplo, nuestra cruz pentecostal, para que cuando esté curando, cuando esté colocando una inyección, también puede decir, Dios también te puede curar. Pero está ese pensamiento en nosotros. Al leer esto, dan esas ganas. Pero ¿sabe? También existe en nosotros la cobardía. A lo mejor, Pastora Marisol, yo nunca he estado en una conferencia presencial, pero alguno ha dicho, vamos a crear esto o vamos a hacer esto otro, pero no como una iglesia. ¿Por qué nadie? ¿Por qué la región metropolitana no apoyó, no siguió apoyando a Puente Alto, que tenía un jardín infantil al lado? Esas cosas, eso a mí me queda. No sé si responde la pregunta, pero es lo que yo siento, es lo que yo veía cuando niña. ¿Sabe usted que allá en el campo los padres holandeses católicos, ellos crearon la radio Voz de la Costa, la que enseña al campesino y le enseñaba a leer? Había un programa en la radio, se llamaba PPH. Que no, fondo quería decir, y en mi casa sí estaban, y se hablaban temas controversiales, se enseñaban temas como diciendo, papito, no salgas a tomar con tus amigos, quédate a enseñarle a tus hijos para que no se queden en el campo solamente cortando murra. Yo me crié con esa radio Voz de la Costa. Hoy en día sé que ¿cuánto es que se llama el pastor que está en Isla de Maipo? Tiene una radio y sirve a la sociedad. Nosotros no debemos solamente servir al cristiano, debemos llegar al ser humano y así van a ir conociendo a Dios. Estos tiempos se están volviendo muy difíciles para salir a tenernos, que fueron visionarios y al ser visionarios fueron despreciados. Pero nosotros, ¿seremos capaces de pagar el precio? ¿Seremos capaces, los que tienen iglesias grandes, de decir, usted no va a pasar a jefatura, usted no va a ser un jefe de jóvenes ni va a ser un jefe de coro si no pasa esto? Si no pasa por este estudio. Porque ahora es, por favor, vengan a estudiar al Instituto Teológico. No vamos a salir grandes teólogos, no vamos a salir grandes enseñadores, pero sí con una mente diferente, con un pensamiento diferente. A veces cuando nos salimos del margen de lo que estamos acostumbrados a pensar, dicen, no, ese ya se volvió liberal. Liberal era Bernardo Higgins, liberal era José Miguel Carrera, liberal era Diego Thompson, que se atrevió a enseñar dentro de un país católico, apostólico, romano, con la Biblia cuando estaba prohibida la Biblia para el común. No me extiendo más. Muchas gracias, hermano Andrés.
Amén. ¿Cierto? Nos damos cuenta de, entonces, en base sí se responde la pregunta, es, los programas institucionales de la iglesia muchas veces llevan una ruta, pero el Espíritu Santo hemos visto que a través de la historia ha ido modificando esos programas, ¿cierto? Dando unas nuevas alternativas, unas nuevas funciones. Y eso es lo que también empieza a ocurrir cuando uno empieza a mirar de dónde viene la historia, de dónde nace, ¿sí? Yo me alegraba mucho porque hace años atrás, estas eran las conversaciones en la mesa y en mi casa me miraban como bicho raro. Me decían, pero ¿cómo? ¿Sí, ah? Si lo más importante era predicar al punto de prédica. Y ahí se cerraban. Cuando yo decía, nosotros tenemos que levantar colegios, ¿dónde están? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se hace esto otro? Y ahora me alegra mucho ver que el Señor ha ido avanzando, porque finalmente es Él el que va colocando estos nuevos sueños. Amén. Para mí siempre ha sido un sueño el poder tener un colegio cristiano, después poder generar un liceo cristiano técnico, después un instituto y finalmente una universidad. Siempre ha sido mi sueño y creo que algún día el Señor lo va a tener. Amén. Seguimos entonces. Lección número 4. ¿Ya? Llegada del pentecostalismo foráneo y su influencia en el pentecostalismo chileno. Ahora, antes de pasar de lleno a este también, hubo una gran diferencia, ¿ya? El pentecostalismo, como muchos piensan, y si lo leen ahí en el mismo libro lo relata, también fue muy controversial contra las leyes. Si se dieron cuenta, hubieron grandes modificaciones a las leyes. La ley de culto, la ley, por ejemplo, de los cementerios, ¿cierto? La ley de los matrimonios, etc. Y en todo eso, ¿saben quién fue apoyando? Los protestantes. ¿Sí? Las reformas salariales, ¿también saben quién fue trabajando en ellas? Los protestantes. ¿Saben? La reforma para dar mejores beneficios a la gente, los protestantes. Entonces nos damos cuenta, y muchas veces, ¿por qué lo digo? Porque a gente que apoya a lo mejor distintas formas de apoyar a la gente, se le tilda como revolucionario y esto y otro, pero nuestro deber siempre es estar con el que está, siempre apoyar al débil. La palabra del Señor nos dice, finalmente tenemos que mirar los dos lados. Y si vemos que un lado oprime a otro, nosotros tenemos que estar en el lado del oprimido. Amén. Siempre ahí, esa va a ser la mejor solución. Si usted algún día tiene que mirar y decir, Señor, ¿qué hago? Mire, ¿quién está oprimiendo y quién es el oprimido? El Señor nos manda a estar al lado del oprimido. Amén. Y ahí apoyar y ayudar. ¿Sí? Llegada del pentecostalismo foráneo entonces y su influencia en el pentecostalismo chileno. Hacia mediados del siglo XX, ¿ya? Y simultáneamente con la época de mayor crecimiento del pentecostalismo, ya hablamos que aquí el pentecostalismo criollo ya creció, ya estamos en 1960 más o menos ya, hay hartas denominaciones, ¿cierto? Hay de todo un poquito, ¿sí? Y Chile, varias denominaciones pentecostales, pero también empiezan a llegar denominaciones extranjeras, ¿sí? Aunque desde el punto de vista de su práctica religiosa, su mensaje, estas iglesias tienen muchas similitudes con el pentecostalismo criollo, pero vienen con su base, con su teología propia, de su pentecostalismo en su país o en su continente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque somos muy distintos, es lo mismo que en las comidas, ¿ya? Por decir algo, nosotros en Chile no comimos tan condimentado como en Perú, ¿cierto? Entonces ellos tienen su forma de comida, nosotros tenemos la nuestra, pero igual nos alimentamos, ¿ya? Algo así pasa también con las teologías o con la forma de hacer iglesias de las distintas denominaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mayoría mantiene de las relaciones de dependencia. Nosotros como iglesias criollas, pentecostales de Chile, por ejemplo, tenemos nuestra base local, ¿sí? En cambio, las iglesias extranjeras tienen sus bases obviamente en otros países, en otros continentes, en lugares extranjeros, tienen misioneros extranjeros, hacen de repente cruzadas con otros países. Por eso que es muy distinto, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy básico, los bautistas. Los bautistas tienen la Unión Bautista Mundial. Entonces ellos de repente envían gente de Chile a prepararse a Suiza, a prepararse a Alemania, a prepararse a Holanda, a prepararse a Estados Unidos, porque tienen otras bases fuera de Chile. Porque
no son propiamente criollos, ¿ya? No son propiamente nacidos desde esta cultura de acá, ¿ya? Se insertan generalmente en los sectores medios y no tienen la misma capacidad de llegada a los sectores populares como nosotros. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado al pastor Billy Graham? ¿Sí? O al apóstol Billy Graham, que le llaman, ¿sí? O al pastor de acá, Billy Buster, de acá de Chile, ¿sí? También una mega iglesia. Entonces, pero también llega a otro sector, ¿sí? ¿Ya? Entonces ellos también se insertan, su estética de templo está pensada en satisfacer también la audiencia que ellos tienen, ¿ya? Tienen escenario, tienen banda, tienen luces, tienen cámaras por todos lados, entonces van a otro, también a otra forma, ¿ya? A otro público, por decirlo así, llegan a una sociedad media y nosotros estamos, ¿dónde está nuestra iglesia? Solo dar esa mirada, ¿dónde está nuestra iglesia? En las poblaciones, ¿cierto? ¿En dónde estamos nosotros? Ahí, en medio de las poblaciones, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de estas diferencias también, ¿ya? La liturgia en la predicación es distinta, ¿ya? Por ejemplo, tenemos predicadores como el de Argentina, ¿cómo se llama este predicador? Que es muy conocido. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Un pastor argentino que es muy, muy conocido, o pastores estadounidenses también, que predican y sus prédicas también son también de una parte más filosófica o más de estudio, ¿sí? Arraigadas también en la palabra, pero van mezclando todo esto, en las claves del éxito, etcétera, porque tienen otra visión, ¿ya? Han formalizado y estructurado mucho más su doctrina, eso sí es clave. Cada uno de ellos, por ejemplo, trae su propio instituto, trae su propio régimen de estudio, trae su propia forma de ir creciendo en el liderazgo, etcétera. Eso muchas veces hace de que también queramos nosotros parecernos mucho más. ¿Por qué? Porque son más ordenados en esa. Pero como les decía yo hace un rato, traen 200, 300 años más de experiencia, ¿sí? Hermano Ignacio, ¿puede ser Luis Palau, ese? Sí, Luis Palau uno, pero era otro. Dante Gebel. Dante Gebel, él era el que quería nombrar. Muchas gracias. Exactamente. Se dan cuenta que No son sé qué dice. predicadores con otra forma. De hecho, es bueno escucharlos también, sí. Tienen muy buenas prédicas, muy buena oratoria, ¿sí? Mi hermana Angélica, le escucho. No, no he dicho nada. Ya. Ya. Entonces, ahí encontramos otra forma, ¿cierto? Y con otro tipo de iglesias, si se dan cuenta, ellos tienen, por ejemplo, Dante Gebel está en un escenario en el centro y es prácticamente un coliseo lleno por todos lados, 5.000 personas, 10.000 personas son las que llenan su iglesia, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta las diferencias, ¿sí? Por ejemplo, también hay otra gran diferencia. Nosotros, por ejemplo, en el pentecostalismo criollo, nuestras formas de expresión espiritual, ¿ya? Por ejemplo, nosotros consideramos las danzas como una expresión espiritual. Consideramos el llanto, por ejemplo, como una expresión espiritual. El hablar en lenguas como una expresión espiritual. Las revelaciones en sueños, ¿cierto? Todo eso nosotros lo consideramos como una expresión espiritual, ¿sí? En cambio, hay muchas iglesias foráneas, en este caso, o extranjeras, que únicamente consideran la parte del hablar en lenguas como una expresión del espíritu, ¿ya? Las danzas no, y esas cosas como que lo encuentran más de desorden que de una manifestación del espíritu, ¿sí? Y por eso que le digo que, ¿por qué nace esto? Porque nuestro pentecostalismo viene de una raíz del pastor Huber, de lo que sucedió en el derramamiento del Espíritu Santo, acá en Valparaíso. Entonces, mucho de eso se toma como que sí es de Dios. Entonces ahí se empieza a hacer una teología de nuestro pentecostalismo criollo, ¿sí? Otro, por ejemplo, cambio o diferencia muy grande también es el tema del bautismo, que para muchas organizaciones extranjeras el bautismo solamente es válido si es por inmersión, o sea, completamente sumergido bajo el agua, ¿sí? Siendo que nosotros, por ejemplo, creemos que es por aspersión, porque encontramos que es un simbolismo de fe, ¿sí? De fe sobre el acto del bautismo. El pastor Huber también levanta ciertos títulos con respecto al bautismo en agua, así que alguno lo quiere buscar, ¿ya?
Otro ejemplo, por ejemplo, de la formalización, la evidencia de... ahí me pasé al otro. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas y muchas otras son las diferencias. ¿Cuáles son estos grupos de iglesias que llegan de la parte externa? Por ejemplo, encontramos las Asambleas de Dios Autónomas, que son suecas y llegan en el año 37 a Chile. Las Asambleas de Dios de Estados Unidos, que llegan en el año 42. La Iglesia Cuadrangular, ¿ya?, que llega en el 45. Iglesia de Dios, que llega en el 50. Iglesias de Cristo, que llega en el 52. Y así muchas otras, ¿ya? Todas estas se le denomina foráneas porque todavía incluso ellos representan a organizaciones mundiales. Muchas veces los jóvenes ubican más todas estas porque siempre están mirando el pasto del vecino, ¿cierto? Usted ha escuchado ese dicho, ¿cierto? Que el pasto de nosotros, pucha, está ahí nomás, entonces empezamos a mirar el pasto del vecino que le crece más bonito, ¿sí? Entonces, por eso también hay mayor diversificación, ¿ya? Y por eso es bueno también enseñar todo esto a cada uno de nuestra hermandad. Y con eso damos por término a la llegada del pentecostalismo foráneo a Chile y las diferencias de ellos, ¿ya? ¿Qué pregunta nace de esto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué pregunta nace? Aquí la vamos a colocar. Y dice, el pentecostalismo en Chile, lo mismo que el pentecostalismo norteamericano, nace espontáneamente en medio de clases poco ilustradas y necesitadas de un Dios que dé nuevas oportunidades, que dialogue, que no juzgue, ni haga excepción de personas, dándole a estas personas la alegría de vivir al Cristo perdonador hoy. Ahora, ¿qué ha ocurrido para que hoy el pentecostalismo sea excluyente, condenatorio y más preocupado de los señales de los tiempos que de vivir de la alegría del Espíritu Santo en el diálogo, la misericordia, la fraternidad con los que piensan distinto? Comente, rebata, confirme con fundamentos breves. ¿Ya? Al hacer esta pregunta, tenemos que empezar a analizar, ¿ya? Recuerden que nosotros ya somos de cuarto año, así que por lo tanto tenemos que llevar un poco más allá el pensamiento. ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo en nuestras iglesias? ¿Cómo lo estamos viviendo primero que todo yo? ¿Cierto? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? Después, ¿cómo lo estamos viviendo en nuestra iglesia? ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestra región? ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestra corporación? ¿Sí? Y dando esa mirada, ¿ya? Viendo los puntos buenos, los puntos malos, ahí le hagan una aseveración o una revisión de esto, confirmando o revisando estos puntos, ¿cierto? Vemos que en algunos casos estamos bien, vemos que hay otros en que nos falta, ¿sí? Vemos hay otros en los que estamos demasiado al debe, ¿sí? Pero ahí tenemos que ir viendo estos parámetros y que el Señor nos ayude a siempre mirar a Cristo, ¿cierto? Miremos el Evangelio de Cristo, ahí está la clave de todo, el mirar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la, no sé qué hora es, vamos a pasar el tiempo. Mire, vamos. Historia de la Iglesia Pentecostal de Chile, su génesis y crecimiento. ¿Ya? Aquí ya nos abocamos de lleno a nuestra corporación, ¿ya? O a nuestra iglesia, ¿sí? De hecho, en el libro aparece ahí la imagen de la catedral como la primera imagen de nuestro libro, ¿sí? Lo primero es de la procedencia de la Iglesia Pentecostal de Chile, ¿sí? ¿Alguno de ustedes más o menos sabe de dónde viene? Y aquí les dejo abierto el micrófono. ¿Sí? ¿Alguna luz? Sin, a lo mejor si leyó el libro lo va a saber, y si no, también ahí puede darnos una pista de lo que usted ha escuchado, porque esto es algo que se ha escuchado. ¿No? ¿Cómo nace la Iglesia Pentecostal de Chile? De la separación de la Iglesia Metodista Pentecostal. Ya. De la separación de la Iglesia Metodista me soplan aquí por el interno, ¿ya? ¿Cierto? De la separación de la Iglesia Metodista, efectivamente, ¿sí?
No se puede iniciar el nacimiento de una institución sin hacer mención de los elementos que la motivaron, las ideas que estuvieron presentes, la influencia, las personas, etc. ¿Ya? ¿Y se acuerdan del pastor Huber que yo les nombré? Bueno, aquí también ocurre algo parecido, ¿ya? Así se los puedo adelantar. Es así como los líderes, ¿cierto?, empiezan a organizar y nace el movimiento pentecostal en Chile. Llega a Curicó alrededor del año 22 la hermana Corina, viuda de Choc, suegra del pastor de La Calera, hermano Guillermo Castillo. Abrió por su cuenta un pequeño culto de predicación en calle O'Higgins, número 354, en Curicó. ¿Sí? Después él entrega, por razones de enfermedad de su esposa, y toma a otro hermano. Después él entrega por enfermedad de su esposa e hija, y toma a otro hermano. Y así se mantiene el pastorado hasta 1929, 1932, ¿ya? Cuando se convierten al Señor los hermanos Ríos, ¿ya? En ese entonces ahí aparece la primera imagen que ustedes ven al lado izquierdo, se empiezan a utilizar los instrumentos, ¿ya? Los hermanos Ríos eran hermanos que trabajaban en el circo, pero que sabían tocar instrumentos, entonces ellos empiezan a tomar estos instrumentos de cuerda y añadirlos al servicio, ¿sí? Se dieron cuenta que esto era bueno, ¿sí? Por lo tanto, se empieza a utilizar y se empieza a expandir también, se empiezan a enseñar a otros a tocar instrumentos, ¿sí? A enseñarle a los demás. Entonces, llegan a Valparaíso en ese tiempo y también llega, y ahí conocen al secretario del pastor Manuel Umaña. Pastor Manuel Umaña era el pastor a cargo de la iglesia metodista, ¿sí? Y llega con el secretario, con el hermano Enrique Chávez Campo, más tarde nuestro primer obispo, ¿sí? Por enfermedad de su esposa entrega a este hermano, ¿ya? Y es enviado el pastor Manuel Umaña, llega como pastor a Curicó el pastor Pedro Adonis, ¿sí? Posteriormente, en el 37, hay una separación de esta iglesia, ya hay un problema en esta iglesia y se divide, ¿sí? Y empiezan a servir en distintas partes, ¿ya? Mandan en el año 40 al pastor Enrique Chávez. Como hermano lo enviaron en ese tiempo a poder consolidar a estos dos grupos que estaban divididos y que tenían problemas, ¿sí? Él, como ya secretario, ya tenía un cargo importante, viene a Curicó con la misión de unificar esto. Finalmente llega y logra unificar a estos dos grupos de hermanos que estaban divididos, ¿sí? Ya en el local de vida. Logra convencer a los dos grupos y los unifica. Esta misión divina de unificación de los grupos, alcanzada por el hermano Enrique Chávez en ese tiempo, permite que ese mismo año sea nombrado como el pastor de la iglesia metodista pentecostal en Curicó. ¿Ya? Seguramente dijeron, este hombre tiene las capacidades, ha podido hacer esto, y lo nombran como el pastor de esa iglesia, ¿sí? Contaba con alrededor de 100 hermanos y varios locales de predicación de su alrededor. Al final del 43 comienza la edificación de un templo, ¿ya? Que todo termina en el 45. En el 45 realizan las primeras conferencias anuales de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Y aquí empiezan los problemas, ¿ya? El pastor Enrique Chávez, ¿ya? Encuentra y levanta que hay puntos que no se están tratando como corresponde y levanta dos cosas en el acta de esa reunión. La ausencia de una tesorería general y por tanto la ausencia de control sobre el uso de los dineros. Ese era uno. Y dos, el título de obispo, que se había atribuido poco antes el pastor Umaña y su nombramiento para toda la vida, que debía ser reemplazado por una superintendencia rotativa, estableciendo igualdad de dignidad entre los pastores presbíteros, o sea, un sistema de votación cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Que es lo que nosotros también tenemos hoy en día. Estos dos puntos son los que él levanta. Finalmente, como el pastor Enrique Chávez estaba en esto y él era firme ante su convicción, finalmente envían a otro hermano y lo sacan de la iglesia pentecostal, o sea, la iglesia metodista pentecostal es expulsado en el año 47. O sea, 46. ¿Sí? A lo que él, en este caso, con acuerdo del directorio, es expulsado de la iglesia y deja su cargo como pastor de la iglesia de Curicó. A pocos días, el diario de la prensa de Curicó, ya en el 47, ¿sí? Dice, delante de Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, queda expulsado de la iglesia pentecostal, y aquí hacen
la referencia al pastor Enrique Chávez Campos. Pero ¿qué hace él? La iglesia a la que él trabajaba lo sigue, ¿ya? Y esto deja una muy buena impresión. Si a su pastor lo echan, ¿cierto? Pero toda la iglesia lo sigue, significa que algo ha hecho bien, ¿cierto? A este hombre toda su iglesia lo siguió. Todos los miembros lo siguieron, ¿sí? Y fueron con los que partieron. Dan con mucha énfasis los grupos, y aquí empieza una lucha de poder, ¿cierto? Lo empiezan a levantar calumnias, a hablar mal de él, etcétera, ¿cierto? Lo que normalmente nosotros sabemos que ocurre, ¿cierto? En todos lados se cuecen habas, como dicen por ahí, ¿sí? Pero ¿qué hizo él? Él siguió trabajando, predicando a la calle, siguió pastorando, siguió predicando, siguió pastoreando, y etcétera. Entonces, varios pastores le prestaron su apoyo, ¿sí? Como el pastor Olave de San Carlos, Marcos Taumán de Valparaíso, pero todos ellos lo hacían a escondidas para que no lo echaran de la iglesia metodista. Ellos todavía eran de la iglesia metodista, pero encontraban que lo que él había dicho tenía razón. Entonces lo hacían como a escondidas, pero sí lo apoyaban porque él era un hermano de ellos. Luego llegó el día en que debió abandonar la iglesia. Recuerden que él siguió haciendo culto en la iglesia metodista, siendo que ya lo habían expulsado, entonces tuvo que después entregar el local también, ¿ya? Estaba construida la iglesia, por lo tanto, ahí hubo un juicio y ganó finalmente la iglesia metodista. Al cabo de un año aproximadamente de haberse efectuado la entrega de la iglesia, el pastor Chávez se dio inicio a buscar un lugar para empezar a trabajar, ¿sí? Además de esa misma fecha, entonces el pastor Chávez dice, le ofrecen un contrato desde Alemania para trabajar en las universidades de ese país, considerando que él cantaba ópera y era concertista de guitarra. De hecho, él había estudiado en el Conservatorio de Música, era un excelente músico, no era bueno, era excelente, es lo que hacía, ¿ya? La oferta provocó una lucha interna en él, pero sentido de aceptar lo que le ofrecía laboralmente o la obediencia al Espíritu Santo, no obstante, optó por lo último, ya que su amor hacia Dios y hacia su grupo de hermanos que lo alentaron para seguir adelante se había levantado locales en Lontué, Isla de Lontué, Casablanca, Gualañé, Teno, Sarmiento, etc. O sea, ya se había empezado a expandir, ¿ya? ¿Cómo se habían expandido? Obviamente con la obra del Señor. ¿Qué pasaba? Que los hermanos se iban a trabajar a distintos lugares, entonces él le decía, hermano, lo criaba, lo cuidaba bien, le daba todo lo necesario, ya, usted va a abrir una obra en tal lugar. ¿Sí? De hecho, yo me acuerdo haber estado en la iglesia de Teno hace años, no recuerdo bien si era Teno u otra iglesia, y apareció un pastor de alrededor de 90 años, que él había sido nombrado por el obispo Chávez cuando tenía 20 y tantos años, recién casado con su esposa. Y lo enviaron a trabajar a ese lugar y dice que ahí él fue porque el Señor lo había enviado y hasta el día de hoy seguía pastoreando esa iglesia. Hasta ese tiempo, cuando yo. ¿Cierto? Entonces vemos cómo así nace la Iglesia Pentecostal de Chile. ¿Sí? Empiezan a buscar un lugar para comprar y finalmente pueden comprar un lugar, trajeron la noticia y compraron un lugar que era una bodega de vino, cuyos dueños eran nacionales peruanos, pero se interesaron y compraron ese lugar y ahí se comenzaron a hacer grandes prodigios y milagros donde nuevamente la obra del Espíritu Santo empieza a expandir el reino de Dios. ¿Sí? Así es la procedencia. Después viene el nacimiento de la Iglesia Pentecostal de Chile. A la izquierda ustedes ven una foto del obispo Chávez, y a la derecha así eran los hermanos que comúnmente asistían a los cultos. ¿Sí? Entonces, para ellos se reúne el 19 de febrero del 47 a las 21 horas en la calle Peña 1102, un grupo de hermanos de la iglesia junto al pastor Chávez nombran un directorio de la iglesia. Y desde aquí en adelante, en ese día, se establece la Iglesia Pentecostal de Chile. ¿Sí? Los primeros meses del 47 sirvieron para que la nueva Iglesia Pentecostal de Chile eligiera junto a una directiva provincial, redactara la proforma de los estatutos, a través de su órgano oficial, la Voz Pentecostal. Y de aquí ya se empieza a trabajar desde el año 47, desde el 20 de abril del 47, hay una asamblea en donde se aprueban estos estatutos y de aquí en adelante ya busca la personalidad jurídica y se empieza a trabajar con la Iglesia Pentecostal
de Chile, con personalidad número 3811 de ese entonces. Los hermanos de Curicó de la década de los años 40, que eran miembros de la Iglesia Metodista Pentecostal primero y que luego de la Iglesia Pentecostal de Chile, eran en su mayoría gente humilde. Primaban los obreros agrícolas, inquilinos de fondos, todos los cuales laboraban mayoritariamente en el sector rural de la cercanía de Curicó. ¿Sí? El carisma del pastor Chávez y su permanente acompañamiento pastoral y presencia en los locales que ya tenía la iglesia de Curicó lo hicieron merecedor de una lealtad incondicional de sus hermanos y líderes. Podríamos decir que había más claridad en el afecto y amor del pastor que en lo justo de sus demandas y disidencias de autoridad. ¿Ya? Entonces, así es como el nacimiento de nuestra iglesia pentecostal de Chile. Después, regiones geográficas donde surge la iglesia. ¿Ya? Obviamente la iglesia se empieza a expandir. Curicó se organiza a nivel provincial abarcando todos los cultos que habían a su alrededor. El templo de adoración a Dios ubicado en Rodríguez 1155, donde el pastor Chávez había comprado un terreno cuyo edificio era una antigua bodega donde se guardaba el vino. ¿Sí? Después de limpiar, preparar todo este lugar, se empiezan a trabajar. En febrero del año 50, ya son varias las iglesias, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 iglesias que ya se consideran dentro de la corporación. Encontramos Linares, Aunquín, Coquepo, Talca, San Javier, San Francisco, Moltazal, Villa Alemana, Molina, San Fernando, Rengo, Parral, Constitución, Nancagua, Talcahuano, Licantel, Lautaro, Bulnes, Tomé, Quilpué, Lirquén y Chillán, además de Curicó y sus locales. ¿Ya? De la congregación naciente, y esto ya al 50, y recuerden que se fundó en el 47, ¿ya? Para que más o menos vean en 2 años y medio lo que ocurre. ¿Sí? En la congregación naciente en Curicó, sus alrededores son enviados a predicar y a abrir obra a otros lugares del país los siguientes hermanos, y lo más probable es que aquí alguno de ustedes va a recordar alguno de estos nombres. Pedro Ruz González, Juan González, Ignacio Cabrera, Óscar Corbalán, José Guerra Navarro, Eduardo Abrigo San Martín, Eduardo Olave, Juan Poblete Muñoz, Galvarino Romero. A él fue el pastor que yo conocí, Galvarino Romero. Luis Enrique Buret, Edelmira Campillay. ¿Cierto? Muchos de ellos yo creo que ustedes lo deberían recordar o alguna vez tuvieron el privilegio de conocer. Estos fueron pioneros de la Iglesia Pentecostal de Chile. ¿Sí? Las nuevas congregaciones que iban naciendo tanto en la ciudad de Curicó como en otras ciudades, pueblos y lugares de congregación, ¿ya? Encargados de reunirse con una familia, adoraban a Dios, además les servía para compartir la fe, la esperanza, los sueños, los trabajos, etc. ¿Sí? Hasta hoy la Iglesia Pentecostal de Chile está extendida por todo el país. Ahora los pastores ya no solo nacen de Curicó, sino que cada iglesia y pastor tiene la posibilidad de presentar obreros para la obra del Señor. Cada pastor es encargado de descubrir, preparar, incentivar la vocación en su congregación para trabajar en la viña del Señor. ¿Sí? Tal como, por ejemplo, en nuestra región consideramos a la iglesia de Puente Alto, por ejemplo, como una de las iglesias que siempre está enviando obreros a la obra. Mi pastora Marisol, ahí me gustaría que usted nos comente un poco. Usted conoce más de esta historia y yo creo que lo vivió personalmente. Sí, de la iglesia de Puente Alto, ahí está mi pastor Oscar Corbalán, mi pastora Silvia Vázquez, que usted nombró. Ellos comenzaron la obra, vieron de allá de Curicó, al ladito de nuestro pastor Chávez, de nuestro obispo Chávez. Tenemos una honra y un privilegio aún todavía. Mi pastor Eduardo Ábrico, que comenzó la obra ahí en la iglesia de San Bernardo del Olivo. Mi pastora Susana Riquelme aún vive, y ella es de esta época, de mi obispo Chávez, de todos los que comenzaron la obra por acá. Entonces tenemos un tesoro maravilloso ahí en ella. Cómo predicaban en los trenes ellos, entregando cada estación. Maravilloso todo. Y quiero comentar un poquito anteriormente los sueños que usted tiene, lo que comentaba mi pastora Nancy. Usted el sueño de tener un colegio cristiano, un liceo cristiano. Los sueños del Señor se hacen realidad. Pero ¿sabe qué? Caramba, que cuesta mucho.
para serles sincera, cuando comenzamos esto tomé el cargo como coordinadora del Instituto Teológico acá en la región metropolitana, cuesta, oiga, porque fui pastor por pastor, diciéndole que por favor entregaran la información para que vengan alumnos a estudiar al instituto, y no se da, pues, no se da. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo lo puedo hacer? Solamente uno se va a la rodilla a decirle, Señor, usted empiece a tocar, porque después uno dice, y pastor, ¿usted avisó en su iglesia? No, es que no tuve tiempo. Entonces uno como que se bajonea un poquito, porque uno quisiera que ellos incentivaran, llegaran, trajeran alumnos, pero no se puede. Tampoco nos toman mucho en cuenta. Si ustedes han visto los trabajos en la región metropolitana, al grupo teológico, del Instituto Teológico, no nos toman en cuenta. A los otros grupos sí. Entonces, igual hay que estar clamando y orando para que nos puedan tomar en cuenta, pero bueno, aquí estamos orando para que podamos sobresalir y seguir adelante. Yo a veces, cuando tengo reuniones con más altos del Instituto Teológico, yo reclamo eso, digo, ¿por qué a nuestro grupo no nos toman en cuenta en los trabajos? Y bueno, dice, no se puede obligar, pues entonces uno igual somos de la región metropolitana, ¿por qué no nos toman en cuenta? Pero bueno, sigamos nosotros luchando como Instituto Teológico y sigamos adelante en la oración. Yo digo que en la oración está todo para que esto pueda avanzar. Por eso yo le digo a mi pastora Nadia, a mi hermana Angélica, que le estoy diciendo, oremos para que esto salga adelante. ¿Sabe qué, mi hermano Ignacio? Yo tengo toda la fe y toda la confianza que ese sueño que usted tiene, Dios se lo va a hacer realidad, porque es para el Señor. No queremos nada para nosotros, es para engrandecer la obra del Señor. Entonces vamos a empezar a doblar nuestras rodillas para decirle, Señor, ese sueño que tiene mi hermano Ignacio, que se pueda hacer realidad. Sabe que acá en Puente Alto hay un colegio cristiano, entonces es muy bueno. La gente se pelea por tener a sus niños en este colegio cristiano, pero ¿por qué tan poquito? ¿Por qué no más? Y que el Señor nos ayude nomás a salir adelante yo me siento honrada. ¿Sabe qué? Comencé mi caminar en el Evangelio con mi pastora Silvia Vázquez, que era la esposa de mi pastor Óscar Corbalán, que era hermano en aquel tiempo de mi obispo Chávez. Y sabe que cuando compraron esa bodega de vino de la Catedral de Curicó, dice que cuando estaban ahí en ese servicio, en ese lugar quizá despreciado para el ser humano, pero era lo único que encontraron para ellos reunirse, dice que vieron descender del cielo una tremenda bola de fuego que cayó en medio de ellos. Y cuando cae esa bola de fuego en visión, en pleno servicio, saltaron muchas chispas para todo el lugar. Y una voz les dijo, esas chispas son diferentes iglesias que se van a levantar a lo largo de este país. Entonces, qué hermoso es eso, mis amados hermanos. Qué maravilloso. Así que sigamos adelante. Los sueños en Cristo se hacen realidad. Así que todo tiene un propósito. Por algo el Señor está preparando aquí a mi hermano Ignacio en dar las clases, porque algo tiene el Señor para él. Amén. Y aquí vamos a estar todos apoyando. Y que el Señor nos bendiga en gran manera. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Entonces, tenemos que confiar, tomar esas palabras y atesorarlas, porque así el Señor nos ha bendecido. Amén. Y pasamos al cuarto punto de nuestra lección número 5, que es las organizaciones dentro de la iglesia, ¿cierto? Ya vemos que se levantó la Iglesia Pentecostal de Chile. Aquí nuestra pastora nos contaba este testimonio que ocurrió en aquel lugar, ¿cierto? Y vemos aquí, estas son algunas de las también de las muchas tareas que se han levantado y se han ido trabajando. Por ejemplo, la Organización Nacional de Jóvenes, ¿ya? En su minuto se levantó el cuerpo de jóvenes también pidiendo autorizaciones y permisos. Ahí me recuerdo haber una vez escuchado al hermano Cabrera,
que fue uno también de los que trabajó en ese lugar desde el principio. En el 82 se realiza el primer Congreso Nacional de Jóvenes en la región de Curicó. También tenemos la Organización Nacional de Ciclistas, que nace en el 88. ¿Ya? Se organiza a nivel nacional el Cuerpo de Ciclistas, donde realizan su primer congreso y donde muchas iglesias ya trabajaban con los ciclistas, pero aquí ya como que le denominan algo, ¿cierto? Con el pastor Rubén Salgado, que en paz descanse, de Talcahuano, ¿sí? Y de ahí siguen teniendo ahora ya, tienen un trabajo arduo, zonal y dividido, igual que los jóvenes ahora ya está, cada región tiene su cuerpo de jóvenes, ¿sí? Y adicional tenemos un cuerpo nacional. Entonces, ¿cómo hemos ido aumentando en el tiempo también en este aspecto? Tenemos el Directorio Nacional del Cuerpo de Dorcas, que nace desde el año ya 91 también. Este cuerpo agrupa pastoras y hermanas, ¿sí? Que ya después, una vez que se casan o que ya salen del cuerpo de jóvenes, necesitan un trabajo ya más abocado al servicio de las mujeres como tal, ¿sí? Entonces ahí se crea el cuerpo de Dorcas. El Fondo de Ayuda Pastoral, esto es otro que se levantó en nuestra iglesia desde el año 94, ¿ya? Se aprueba en la asamblea el fondo pastoral, que tiene la finalidad de apoyar financieramente a los pastores en el momento de su retiro. Esto es muy bueno, sabe que muchos pastores que, como les conté yo, iban a los 20 y tantos años a trabajar a la obra del Señor, y muchas veces seguían trabajando como temporeros o en algo que les diera tiempo para poder trabajar en la obra del Señor, dejando su seguro, por decir así, para la vejez de lado. Entonces se crea un fondo de ayuda pastoral donde los pastores como que depositan, por decir ahí algo, y al final se les puede entregar ese para su jubilación, como decirlo de una manera, ¿cierto? Tenemos el Ministerio Infantil y Adolescente, más conocido como el MIA, ¿sí? Que este también se levanta para trabajar en la preparación de estudio para todos los niños y adolescentes hasta los 15 años. Uh-huh. Fuerte para que la escuche. A la hermana Angélica, si ella conoce de este fondo de ayuda pastoral, por favor. No se escucha. Me preguntan acá si usted conoce del Fondo Ayuda Pastoral, el número D. Si usted lo conocía antes, lo había escuchado antes. Sí. Nosotros no, en escritura, Claro. no sabíamos que es algo que tiene que pagar la hermandad para su... Claro, aquí por lo menos lo nombra así, y acá me dicen que finalmente este es un fondo que la hermandad debe pagar para su pastora, ahí yo desconozco. Disculpe, yo entendía, otra pastora nos comentó que ella tenían que poner mensualmente una cantidad de dinero. No sé si usted, mi pastora Marisol, me corrobora que mensualmente tenían que poner, o anualmente, no lo recuerdo, una cantidad, pero los pastores ponían como un fondo, como pagando imposiciones. Anualmente se paga, pero son los hermanos quienes tienen que cancelar. Claro. Pero lo paga, me refiero directamente a mi pastora, a eso. Sí. Eso es para cuando, como los pastores, muchos no trabajan y trabajan solamente para la obra del Señor, para cuando ellos ya estén en su retiro, tengan su jubilación. Pero ¿se aboca a lo que es el curso o no? Sí, vamos. Ya. De este fondo de ayuda. Sabíamos, o sea, mi pastor dio unas pinceladas, pero no sabíamos que era la hermandad que tenía que reunirle esta cantidad, una cantidad que es muy mínima, y creo que la mayoría de las
iglesia, la hermandad no sabe de esto. Los pastores a lo mejor les da como no sé qué comentárselo a la hermandad, y si lo comentan así, y el que se acuerda bien y el que no, no. Pero creo que es algo que nosotros, por lo menos los que estamos aquí en este instituto teológico, debiéramos pensar en ello, no porque nosotros ahora seamos pastores, no, sino que para que los hermanos sepan que también hay como una FP, pero esta sin fines de lucro, que ayuda después en la ancianidad a los que han servido toda Mi una pastora vida Nancy, en la viña del Señor. son 10.000 pesos mensual y se paga una vez al año. O lo puede depositar mensualmente, pero el supervisor, el que siempre está dando a los hermanos, el oficial que tenga su derecho del pastor, que pueda estar entregando siempre esta información, porque realmente los pastores no van a estar entregando esta información, porque a veces usted sabe que se presta para malos entendidos, y a veces el pastor calladito se queda y él va cancelando de su propia platita. Así que siempre se insta a un oficial que esté entregando esto recordándole a los hermanos, todo eso, igual que la ofrenda, mi pastora Nancy, la ofrenda que se toma en las Dorcas es para la pastora, porque la pastora no recibe diezmos, es el pastor el que recibe los diezmos. Entonces siempre la ofrenda que se toma en las Dorcas es para la pastora. Siempre, bueno, ahí cuando tengamos los encuentros de pastoras y dorcas, siempre se está entregando ese tema, que siempre se dice, esa ofrenda que se toma sea la pastora, ya sea, dice, para que se tome, no sé, se compre unas panty o se tome un heladito por ahí, para que, son temas que siempre se está recalcando. Bueno, ahí mi pastora Nancy ahora, que ya está en su cargo, ahí una vez que hay reuniones a veces de puras pastoras, ahí ya van a estarle entregando todo lo que es pastora y lo que es pastor. A lo mejor para usted no tenía este conocimiento, como en su iglesia estaban sin pastora, pero ahora usted como pastora va a saber los beneficios para el pastor y para la pastora. Muchas veces hay pastoras que lo dejan todo para las dorcas nomás, no lo toman para ella, pero son los estatutos que se dan a conocimiento. No hemos tenido presencial, pero ya si Dios lo permite, en noviembre vamos a tener el encuentro de pastoras y hermanas dorcas presencial, y ahí ya vamos a estar ahí y repasando todo eso. Amén. Amén. Y seguimos avanzando en ciertos grupos, por ejemplo, el Centro Shalom. También encontramos aquí el Centro Shalom de nuestra corporación, que lleva, ¿qué significa? Un lugar de reencuentro. Es un trabajo que se realiza también con una misión desde afuera. Son 100 hectáreas que se han comprado, ¿cierto?, para el trabajo, y tienen muchos trabajos, así que ahí los invito a leer la parte del Centro de Shalom, todos los espacios que tienen. Muchos de nosotros, yo por lo menos nunca he ido, pero creo que es maravilloso, y los temas que dan, así que sería también un privilegio poder estar allá. Amén. Y ahí tienen cierta cantidad de trabajos que ustedes pueden ir ahí viendo el desglose de cada uno de ellos, ¿cierto? Oiga, mi hermano Ignacio, bueno, yo tampoco lo conozco y sé que a muchos les gustaría, y si lucháramos como para fin de año, que fuéramos todos los estudiantes del Instituto Teológico al Centro Shalom. Sería una bonita oportunidad y podríamos conocer todos estos lugares. Amén, sí, sería súper bueno. Y aprovechar ahora que tenemos nuestro superintendente Francisco Córdoba, que es parte del directorio de Shalom, así, así como dato.
Sería, claro, por eso mismo lo estaba ahora entregando, sería muy bonito la oportunidad, aprovechando que él está como nuestro pastor superintendente, gestionar esto y a fin de año, no sé, podríamos contratar un furgón, unos 2 furgones y partir como grupo de los estudiantes de la región metropolitana a conocer el centro Shalom. Sería maravilloso. Lo vamos a conversar con mi pastor Francisco a ver qué nos dice. ¿Dónde Amén. queda esto, mi hermano? De Curicó hacia la cordillera. Es es como todo nativo, es precioso, por lo que yo he visto nomás, por fotos, porque no lo conozco. Me han mostrado videos también, pero es maravilloso, es un retiro espiritual. Exacto. Sí, no llega la señal de teléfono por si acaso. Literalmente un retiro. Ya. Seguimos. Tenemos ahí una Biblia con fuego y con un logo del Instituto IPECH. Entonces ahí estamos, Instituto Bíblico IPECH. Este partió en el año 2005 y al 2009 se consolidó. Desde ahí en adelante se ha empezado a trabajar. Ha tenido su gran y última reforma en el año 2014 y se espera próximamente tener sus últimos cambios también a nivel de libro y todo el tema. Hemos estado ahí apoyando. De hecho, me toca, soy parte del equipo que está trabajando también para el tema de la página web o la parte e-learning, por decir así. Ahí estamos ayudando también un poquito. ¿Ya? Tenemos otro trabajo que es el proyecto de retiro pastoral con dignidad. Esto es para todos aquellos pastores que, como les dije, también durante muchos años han servido al Señor, han trabajado y que ahora, por ejemplo, se ven atados de mano, no tienen una pensión, o tienen una pensión muy bajita, y muchos siguen, por decir así, en el servicio pastoral, aunque sus fuerzas a lo mejor han menguado con el tiempo por el hecho de que tampoco tienen una solvencia económica para mantenerse, ¿ya? Entonces, ¿qué se crea? Un retiro pastoral con dignidad, donde estos pastores se pueden abocar a este retiro y la iglesia local sigue manteniendo con un cierto porcentaje a este pastor, ¿cierto? Con una ayuda a la iglesia para él. Y se sigue cuidando de él como un miembro de la iglesia, ¿sí? Organización Nacional de Varones Voluntarios. Esta nace el 21 de mayo del 2012, ¿cierto? Y aquí tienen su primer congreso y de ahí en adelante, ¿sí? Y también tenemos un hito o una cercanía con la iglesia misionera en Chile, y acá desde el año 96 tenemos a la hermana Elena Weigel, que creo que es una de las propulsoras del Centro Shalom, si no me equivoco. También ella es como el nexo que fue de los que donaron este dinero para la compra y todo el tema, como misionera interna por 3 años bajo ministerios globales de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo y la Iglesia Unida de Cristo, trabajando en conjunto con nuestra Iglesia Pentecostal de Chile. Amén. Y con todo eso, damos por terminada nuestra nuestra lección número 5. Ahora tenemos nuestra próxima clase el miércoles 22 de septiembre, así que les voy a dejar pasar sus fiestas patrias tranquilo, ¿cierto? Comerse sus buenos anticuchos, su empanada, etcétera, asado. Que el Señor los bendiga, que lo pasen muy, muy bien junto a sus familiares. Como les he dicho a todos, disfruten con mesura, ¿ya? Con mesura siempre, y que el Señor les sea bendiciendo ahí junto a sus familias. Así que Dios les bendiga. Espero que esta clase haya sido de alegría y bendición para sus vidas, y que ahí podamos seguir trabajando en la obra de Cristo. Así que dejo esta clase en las manos de nuestra pastora Marisol. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ignacio Castro. La realidad es que maravillosa es todo estos conocimientos que uno va adquiriendo, aprendiendo de la palabra, aprendiendo cómo comenzaron nuestra identidad acá. No fue fácil, pero se logró vencer. Por lo tanto, nos insta seguir adelante nosotros, lo que se presenta en el camino, seguir adelante, colocando alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como le estaba comentando, está mi hermana Angélica presente. Hemos postergado la grabación para el próximo año, ya que
falta libro que terminar. Estaríamos terminando cuando mi hermano Ignacio Castro el último libro. Queremos terminarlo a fines de noviembre para ya estar pudiendo tener un servicio culmine en diciembre. Todos juntitos, todos los de cuarto año. Amén. Por lo tanto, los que se van a graduar a fines de octubre son más o menos los rezagados que no tuvieron graduación el año 2019 y el año 2020. Son aquellos que terminaron y no tuvieron graduación. Más para allá va esta graduación a fines de octubre. Así que nosotros lo vamos a terminar tranquilamente hasta fin de año y vamos a esperar ya la graduación para el próximo año. Así que para que no andemos acelerados y preocupados, que cómo lo hacemos. Habíamos pensado con mi hermano Ignacio todo un día sábado reunirnos presencial, hacer las pruebas oral, ya estábamos ingeniándonos, pero iba a ser como demasiado estresante. Así que mejor relajadito nomás, sigamos avanzando. Igual me voy a hacer presente para la graduación de los cuartos años allá en Chimbarongo y de ahí les voy a traer la noticia cómo fue todo. Voy a sacar fotitos igual para que nos vayamos incentivando y terminando bien este curso. Así que Dios nos bendiga, bendiga a mi hermana Angélica Bustamante, que tenemos un gran trabajo a realizar el día sábado 24 en aquella media vigilia. Nos toca coordinar mi hermana Angélica Bustamante, así que esté orando usted desde ya para que podamos hacerlo bien para la honra del Señor. Y también la oración, no deje de orar para que este instituto teológico siga avanzando, porque sabe que va creciendo usted. Hay muchos alumnos que me han dicho que quieren estudiar, yo les digo que ya estamos tan avanzados que tienen que esperarse para el próximo año. Así que Dios nos ayude. Caramba, que ha costado sacar adelante esto, pero sabe que con la ayuda del Señor lo estamos logrando. Y ha colocado profesores, pero excelentes, mi hermano Ignacio Castro, mi hermana Chamis, caramba, cómo se las juega también ella. Y así el Señor va a ir proveyendo más profesores para que cada alumno vaya incentivándose y vaya queriendo tomar eso, no para gloriarnos nosotros, sino que al contrario, más conocimiento que adquirimos, seamos más sencillos, más humildes cada día, porque al único que tenemos que engrandecer es al Señor. Amén. El Señor nos bendiga. Muchas gracias nuevamente, mi hermano Ignacio. Gracias por su asistencia, mis hermanas. Y le voy a pedir a mi hermana, ¿cómo se llama mi hermana que está al lado de mi pastora Nancy? ¿Cómo? Verónica. Mi hermana Verónica. No se me ponga nerviosa ahí, se puso seria al tiro. Para que nos vaya despidiendo con la bendición del Señor. Amén. Amén, mi hermana Verónica. Tiene el micrófono apagado ahí para que... Ya, amén. Inclinamos nuestro rostro, mis hermanos y pastoras. Gracias te damos, Dios amado, por esta maravillosa clase, mi Dios bendito. Hemos podido conocer, Señor, cómo llegó, Señor, a este pueblo a ser tan grande en el día de hoy. Cómo llegó a Chile, Padre amado. Los instrumentos, mi Dios, que usted usó para que tu palabra sea llegada, bendito Rey, a cada uno de los hermanos que hoy en día componemos esta iglesia pentecostal de Chile, mi Dios. Llegó, Señor, conformando una metodista pentecostal. Bendice también a tus hijos, Padre amado, bendito Rey, porque solo todos vamos, Señor, en la misma mirada, Señor, en la misma unión, Señor. Al mismo Cristo alabamos y bendecimos, mi Dios amado. Así como el fin de semana tuvimos algunos el gusto, Señor, la bendición de ver un culto, Señor, donde estaban unidas todas las iglesias, Señor, bendito Rey. Así permanecer este pueblo unido, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos ha entregado en este día. Bendiga usted grandemente a su hijo, nuestro hermano Ignacio Andrés, que siempre está dispuesto en tus manos, mi Dios amado, para poder enseñarnos, entregarnos, Señor, cada clase. Que tu bendición sea sobre su vida, sobre su hogar, sobre nuestra hermana Chanis, Señor, que también es facilitadora, Señor, de IPECHE.
Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos enseñas cada día, Señor, en estas clases, cómo debemos ser, Señor, buenos hijos tuyos. Bendiga usted, Señor, a todos los pastores, Señor, los que empezaron un día, Señor, en la Iglesia Pentecostal de Chile, hasta los que hoy día están, Señor, bajo tu poder, bajo tu Santo Espíritu, Señor. Sea guiándolos, Padre amado, y que tu pueblo, Señor, nosotros, la hermandad, seamos apoyándole cada día más, Señor, en la obra, Padre bendito. Hoy hemos podido conocer, Señor, la gran labor que ellos hacen, mi Señor, Padre bendito, y que solo tu fuerza, solo tu poder y solo tu Santo Espíritu, Señor, los ha tenido en pie y los mantiene en pie, porque ellos van, Señor, buscando de usted, al único Dios poderoso y grande que tenemos, mi Dios amado. Bendiga todo esto, mi Dios amado. Despídanos en esta hora, Señor, que cada uno en sus hogares haya recibido esta clase con gozo, Señor, con amor, Padre bendito, para seguir, Señor, como Iglesia Pentecostal de Chile, caminando al camino, al único que es nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, agradándole solo a Él, mi Dios bendito. Bendiga, Señor, a cada uno de los que hemos estado, y que su bendición, esa que emana de lo alto, llegue a cada uno de los hogares representados, y quienes verán, Señor, esta escuela, Señor, este instituto, esta educación que viene de lo alto. Bendito Rey, usted bendiga cada hogar, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos, que tengan unas felices fiestas patrias. Cuídense, pórtense muy bien y que Dios les bendiga. Hermano Ignacio, hermano, disculpe, sabe que no he podido entregar la prueba, la tengo lista, pero no he podido terminarla porque he tenido mucho trabajo. Si en ruso estaba trabajando, no he podido hacerlo, pero lo tengo. Ya. Para No, mí no los se fines de preocupe. año son caóticos. Apenas puedan, la está enviando, no se preocupe, aquí vamos a estar para Ya, mi recibir. hermano. Ya, Y muchas se acuerda gracias. que espere, vamos a dar cierre aquí al